Bueno, hermanos, pues Dios me los bendiga a todos. Estamos listos para el estudio de la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, hermanos, el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 30. Va a estar bueno, hermanos, esta palabra. Dice 1 Corintios 11, 27. ¿Lo tienen, hermanos? Está hablando, hermanos, aquí para saber acerca de la cena del Señor. Ese es el tema aquí que está hablando Pablo. Dice el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta es la porción que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos. Un pasaje que tenía yo fácil un año que quería que estudiáramos, y por una u otra cosa no había llegado el tiempo de Dios, que llegó el día de hoy, hermanos. Todas las personas que se congregan en todas las congregaciones cristianas, válgame la redundancia, dicen que son cristianos. Pero hay dos pruebas, hermanos, hay dos cosas que si me conocen, que si me han oído, han de saber cuáles son, que prueban a los cristianos. Una de ellas, hermanos, ¿cuál es? A ver si alguien me dice. Si los pongo enfrente de un endemoniado, eso prueba a la iglesia. Y la otra, hermanos, ¿cuál será? Si toman la cena. Tomar la cena del Señor. Esas son las dos cosas que a la mayoría de los cristianos como que no les entra, hermanos. Y si les digo que vamos a ir a orar por un endemoniado después de tomar la cena del Señor, pues menos todavía le van a entrar. ¿Por qué? Porque en Hechos 19, hermanos, no lo busquen, hay un pasaje donde unos andan haciendo exorcismos ambulantes, ¿se acuerdan? Y dicen: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio, el endemoniado, les dice: yo conozco a Jesús y yo sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Y se le va encima y dice que lo mandó de ahí de la casa heridos, al grado que los mandó desnudos y gravemente golpeados. ¿Por qué? Porque se enfrentaron con este demonio simplemente con el conjuro en el nombre de Jesús. ¿Y la cena por qué, hermanos? Bueno, porque hay un pasaje que es precisamente este que acabamos de leer, donde dice el apóstol Pablo que como consecuencia de haber participado de la cena indignamente, había venido un juicio sobre la iglesia de los Corintios, un juicio de parte de Dios. Y este juicio incluía, hermanos enfermos, hermanos debilitados y hermanos muertos. Entonces, como por andar jugando con los demonios, en Hechos 19 salieron golpeados y desnudos, y como por haber tomado indignamente la cena, entre los corintios había enfermedad, debilidad, incluso muerte, pues los cristianos dicen: para evitar problemas, yo no me meto con ninguna de las dos cosas. Ni voy a orar por endemoniados, ni voy a tomar la cena del Señor. Y el pretexto siempre es el mismo, hermanos: no estoy preparado. Muchos, hermanos, no quieren ir a orar por un endemoniado y no quieren tomar la cena del Señor porque saben que están jugando, saben que no se han arrepentido, saben que están viviendo en pecado,
saben que no están tomando en serio la palabra de Dios y que el consejo del Señor les entra por un oído y les sale por el otro, y como no les interesa, dicen, no, yo no me meto con eso. Sí voy a la iglesia y sí le hago ahí como que soy, pero si me meto con los endemoniados o con la cena, ahí mejor no. Y se evidencian, hermanos, de que realmente no son cristianos. A esos, ¿qué les tenemos que decir? Pues que se arrepientan, porque independientemente de que aparentemente puedan librar el juicio de Dios al no tomar la cena y al no ir a orar por un endemoniado, al final de cuentas, el día que se mueran, van a terminar en el infierno. Pero no es a ellos a los que me quiero dirigir el día de hoy, hermanos. Hay otros que sí se están esforzando, pero que como todos, constantemente fallan. Y constantemente ya se pelearon con el esposo, ya dijeron algo que no querían decir, ya hicieron algo que no querían hacer, y son esas personas que después dicen, yo creo que yo no soy cristiano, yo no merezco que Dios me perdone, yo creo que ni he cambiado, Señor. Yo a ese tipo de personas que no quieren tomar la cena porque se sienten indignos de tomar la cena, a esos les quiero hablar el día de hoy, hermanos. Tenemos que entender que hay una diferencia entre ser dignos y tomar la cena indignamente. Son dos cosas diferentes. Vamos a empezar por ahí. Ser digno, hermanos. ¿Qué es ser digno? Ser digno es ser merecedor. Usted vale tanto, y usted es tan bueno, y usted es tan justo, y usted es tan santo, y usted es tan cristiano, que Jesús vino a morir por usted, y bien vale la pena lo que Jesús hizo por usted, porque usted se lo merecía. Eso es ser digno, hermanos. Y yo les pregunto, ¿quién de aquí se considera que es digno? No hay nadie, hermanos, en todo el mundo que sea digno de lo que Cristo hizo por nosotros. Todos éramos y somos indignos, porque aún conociendo de Cristo, seguimos siendo rebeldes y seguimos endureciéndonos a veces, y seguimos haciendo las cosas que no debemos hacer, y seguimos descarriándonos, y seguimos todos, hermanos. Aquí no se trata de señalar a los demás y decir, ustedes, hermanos, se desvían mucho, ustedes se endurecen, todos, hermanos, todos. Entonces, vamos a ver un ejemplo antes de estudiar este texto en Lucas capítulo 18, hermanos, para entender la diferencia entre ser dignos o indignos y entre participar dignamente de la cena del Señor. Lucas capítulo 18, desde el versículo 9, hermanos, una parábola que cito mucho, que me gusta mucho, la parábola de el fariseo y el publicano. Dice 18:9, ¿lo tienen, hermanos? Dice, a unos, ¿qué cosa, hermanos? Que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ahora fíjense bien, ahorita al principio les dije que hay un tipo de personas que no toman la cena porque saben que abiertamente están viviendo en pecado y en rebelión con Dios, y solamente están jugando, y no la quieren tomar para que no les venga un juicio que, como quiera, si no se arrepienten, el día que se mueran les va a venir. Otros, hermanos, son los que se sienten dignos y justos y santos, y les digo, hermanos, vamos a tomar la cena, y alguno dice, ay, la cena, ay, yo no sé, ay, es que yo estoy fallando, ay, Señor, es que yo me peleé hace rato, ay, Señor, es que yo siento que por más que... Y hay otros, hermanos, que dicen, ¿la cena? Ah, claro, sírvanmela, yo estoy preparado.
¿Por qué no la quieren tomar, hermanos? ¿Acaso son pecadores? Yo no peco, hermanos. Esa es otra actitud equivocada. Y dice que confiaba en sí mismo como justo, y eso está mal, y menospreciaba a los otros. Y dijo también esta parábola Jesús: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, porque no estaba orando con Dios, nomás estaba hablándose él solo para ser oído, y oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ojo con esta pregunta que les voy a hacer, hermano, no se me duerman. ¿Cuál de estos dos era digno? Fíjense bien la pregunta, no me respondan rápido. ¿Cuál de estos dos era digno o sería digno de tomar la cena del Señor? Acuérdense lo que les dije ahorita, que es digno, merecedor. ¿Cuál de estos dos, el fariseo o el publicano, sería digno o merecedor de tomar la cena? Ninguno. Ninguno de los dos. ¿Qué les dije ahorita que empezamos, hermano? ¿Quién es digno? Ya les había dicho la respuesta. Nadie es digno, hermanos, de tomar la sangre y de comer la carne del Señor. Somos indignos, somos pecadores y constantemente estamos fallando. Entonces, el publicano y el pecador, ¿quién era digno de tomar la cena? Ninguno de los dos. ¿Quién se sentía digno de tomarla? El fariseo. ¿Quién se sentiría indigno de tomarla? El publicano. Pero resulta que si los dos la hubieran tomado con esta actitud que estamos viendo, aunque los dos eran indignos, el fariseo la hubiera tomado, aparte de ser indigno, indignamente. Porque acuérdense que ahorita les dije que son 2 cosas diferentes. Una cosa es ser indigno, ahí estamos todos, y otra cosa es participar de la cena del Señor indignamente. Ese es el problema que había con los corintios. El fariseo indigno la hubiera tomado indignamente, y el publicano indigno, ¿cómo la hubiera tomado, hermanos? Dignamente. ¿Por qué? Porque tenía la actitud correcta de sentirse y reconocerse a sí mismo como un pecador. Bueno, eso nos va a servir, hermanos, para ahorita que vayamos avanzando. ¿Cuál era el problema con los corintios? Vamos a regresarnos, 1 Corintios 11. Nomás quería hacer esa diferencia para que tengamos en cuenta entre ser dignos y participar indignamente. Son 2 cosas diferentes. 1 Corintios 11, vamos a leer el contexto desde el verso 17. Es una carta donde Pablo les contesta muchas dudas a los corintios, y aquí los va a regañar por un asunto relacionado con la cena del Señor. Vamos a poner mucha atención, hermanos, y Dios nos va a revelar su palabra. Dice el verso 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan, ¿qué dice, hermanos? Para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se acuerdan que hace 2-3 semanas les dije, hermanos, que había 2 formas de usar la palabra de Dios? Una bien y una mal. Y del mismo modo aquí vemos, hermanos, que Pablo dice que hay 2 formas de congregarse: para lo mejor y para lo peor.
Te puedes estar congregando toda la vida y te puedes jactar de que toda la vida fuiste a una iglesia, pero toda la vida te congregaste, ¿qué cosa, hermanos? Para lo peor. Hay lugares donde se reúnen para pelear, donde se reúnen para chismear, donde se reúnen para atacarse unos con otros, para echar indirectas, y siempre se reúnen, hermanos, pero se están reuniendo para lo peor. Depende la actitud con la que vengamos a congregarnos, si vamos a reunirnos para lo mejor o para lo peor. Para ponerles un ejemplo, en 1 Corintios 14, 23, no lo busquen, hermanos, los está regañando con el tema de las lenguas, ¿se acuerdan? Y dice Pablo, si entran indoctos e inconstantes y todos están reunidos y todos están hablando en lenguas, ¿no van a pensar que están locos? Dice, pero si todos profetizan y por todos es convencido y su corazón es redargüido y se postra delante de Dios reconociendo que verdaderamente Dios está entre ustedes. Entonces ahí vemos dos reuniones. En una donde están todos gritando en lenguas y todos piensan que están locos, se congregaron ¿para qué? Para lo peor. Y en la otra donde todos están en orden y todos están compartiendo conforme a las reglas que Pablo dio, ahí sí se están reuniendo para lo mejor. Bueno, dice el versículo 18, fíjese bien. Pues en primer lugar, ¿dónde estaba el problema? Hoy, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y debemos tener cuidado con esto porque este era el problema a la hora de tomar la cena del Señor. Pablo no está hablando de que alguien estaba en adulterio y que tomaba la cena del Señor y por eso se murió. Pablo no estaba hablando, no. Pablo estaba hablando de la actitud que tenían entre ellos cuando se congregaban. Y dice, en primer lugar, oigo, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice. Ahora, en el capítulo 1, hermanos, no lo busquen, Pablo ya les había hablado de división. ¿Se acuerdan? Que dicen los Corintios 1, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Ahí había una división, pero como que a mí me gusta más cómo predica Pablo, a mí me gusta más cómo predica Pedro, a mí me gusta más cómo predica Apolos, y los regaña y dicen, el que siembra, el que riega es uno mismo, Dios es el que da el crecimiento, Pablo no es nada, Apolos no es nada, la gloria es para Dios, deben de estar buscándolo a Él y no causando esas divisiones. Bueno, aquí cuando les habla de divisiones, no está hablando de eso. Aquí está hablando más de divisiones sociales que había entre ellos. Dios, hermanos, quiere que nosotros como iglesia estemos unidos, pero el hombre es el que siempre causa divisiones. Al principio, cuando empezó la iglesia, Dios empezó a recibir a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no eran judíos. Y para los judíos no era fácil, hermanos, estar en una iglesia donde el que estaba al lado era un griego, porque los veían poca cosa, los veían como que tú no eres del pueblo de Dios. Pero es que creo en Jesús, y pues sí, crees en Jesús, pero no estás circuncidado, no guardas la ley de Moisés, no, tú no tienes por qué estar aquí. Y hacían división entre judíos y gentiles. Había divisiones, hermanos, entre libres y esclavos, porque había creyentes que eran esclavos, y a la hora de reunirse, pues los libres se juntaban con los libres y los esclavos allá, pues a eso se juntan allá con los esclavos. Había divisiones entre sabios e ignorantes. Aquí están los estudiados, allá están los que no estudian. Hace poco tiempo, hermanos, todos sabemos, para vergüenza lo digo, que allá en Estados Unidos había iglesias de blancos. ¿Sí saben, hermanos?
donde no podían entrar los negros. Y había iglesias de negros donde no podían entrar los blancos. Porque los blancos decían, aquí no queremos negros, váyanse. Y se ofendían, pero después hacían la iglesia de negros y decían, aquí son puros negros, aquí tampoco queremos blancos. Y también había ese tipo de divisiones. En Corinto, hermanos, la división era un poquito más entre ricos y pobres. Y ahorita vamos a ver por qué. Versículo 19 dice, porque es preciso, dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Las disensiones, hermanos, o las divisiones no son buenas y Dios no las quiere, pero son necesarias, dice el apóstol Pablo, para que de esas divisiones se manifiesten los que en verdad son aprobados. Por ejemplo, que alguien aquí se levantara y dijera, yo digo que el Espíritu Santo es una mujer, porque hay gente que cree que el Espíritu Santo es femenino. Y otro, no, yo no, y otro, no, sí, yo también, sí, yo sí. Se hace la división y se van a hacer manifiestos, hermanos, los que están bien y los que están mal. Entonces, aunque las divisiones no son buenas, al final de cuentas sirven para que se manifiesten los que siguen la verdad y los que siguen la injusticia. Dice el versículo 20, fíjense bien, hermanos, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Fíjense bien, ya les digo, ustedes se reúnen para lo peor. Número 2, en primer lugar dice, oigo que hay divisiones. Número 3, cuando ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor. Así no es. Y ahorita vamos a entender por qué. Dice el versículo 21, fíjense, hermanos, porque al comer, fíjense bien dónde estaba el problema. Cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y aquí de repente se nos va a hacer un poquito raro este texto, porque para nosotros, hermanos, 2000 años después, tomar la cena del Señor, ¿qué es? Es comer el pan y tomar del fruto de la vid. Y cuando aquí vemos que cada uno se adelanta a tomar su propia cena, entonces como que nos puede dar la falsa idea de que cuando vamos a tomar la cena lo tenemos que comer al mismo tiempo. ¿Verdad que como que se entiende? Por lo menos yo le puedo entender eso. Como que, a ver, hermano, vamos a tomar la cena, pero no se me vayan a adelantar, porque, a ver, don Agus, si se adelanta se muere. Espérese, el que se adelanta se muere. Espérese. Nos lo vamos a comer, pero a las 3, y todos tensos así, hermano. 1, 2, y todos viendo de reojo al de al lado, porque si se adelanta se muere. No, hermano, no está hablando de que se adelante y que haya que comer todos el pan al mismo tiempo. Luego dice, y otro tiene hambre, y uno dice, pues claro, con un pedacito de pan y con una probadita de jugo, pues nadie se llena. Y luego dice, y otro se embriaga, y uno dice, chis, ¿cómo se embriagó con el...? Antes la cena, hermanos, ciertamente era con vino, pero era un traguito. Entonces dice uno, ¿cómo se embriagó este? Y se nos puede hacer raro, porque no entendemos que en realidad aquí está hablando de 2 eventos, hermanos, que se contaban como si fueran el mismo, pero para nosotros son 2. ¿Cuáles son estos 2 eventos? Al mismo tiempo que se comía el pan y que se tomaba de la copa, se celebraba una comida. ¿Se acuerdan cómo comíamos aquí al principio? Nomás que por la pandemia, pues ya no se pudo, pero cada quien traía algo y poníamos la mesa y comíamos entre todos. Bueno, eso no se me ocurrió a mí, hermanos. Eso lo practicaba la iglesia primitiva. Fíjese bien en los Hechos capítulo 2. Nomás déjeme una marquita ahí porque vamos a regresar a Corintios. Los Hechos capítulo 2, versículo 46, hermanos. Aquí está la iglesia primitiva, les acaba de predicar el apóstol Pedro, se añadieron en aquel día 3000 a la iglesia ahí en Jerusalén. Y dice el versículo 46, ¿sí lo tienen, hermanos?
Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas. Ese partiendo el pan no significa que iban a comer café con pan, hermanos. Partiendo el pan era una forma de referirse a la cena del Señor. ¿Se acuerdan que nuestro Señor tomó el pan, lo bendijo, dio gracias y lo partió? Entonces ahí se está refiriendo en primer lugar a lo que conocemos como la cena del Señor. Y luego dice, ¿y qué, hermanos? Y comían juntos. Eso es aparte de la cena del Señor. Una cosa era que se juntaban para comer el pan y el vino, y otra cosa era que ellos comían juntos. ¿Cómo comían, hermanos? Como nosotros antes de que llegara la pandemia, con alegría y sencillez de corazón. Así era la iglesia. Cada quien llevaba algo, unos llevaban mucho, unos llevaban poco. Me acuerdo una vez, creo que de las últimas que nos reunimos, que dijo mi suegra, creo que en ese entonces andaba ella a batalla, dijo, ¿puedo traer tostadas? ¿Tostadas? ¡Uy, tostadas! Tráigase un queso. No, cada quien traía lo que podía, y luego todos se repartían entre todos, y todos comían de ahí. Dice Judas, el único capítulo que tiene Judas antes de Apocalipsis, si quieren buscarlo, hermanos, en el versículo 12, nos habla de estos eventos, de estas comidas que se llamaban, ¿alguien sabe cómo se llamaban estas comidas, hermanos? ¿Sí lo hemos oído? ¿Cómo? Ágapes. Estas fiestas, estas cenas, estas comidas se llamaban ágapes. ¿Qué quiere decir ágape? Amor, hermanos. Ágape es la palabra que se utiliza para hablar del amor de Dios. Entonces, como Cristo les había mandado, ámense los unos, pues vamos a amarnos y comemos y platicamos y convivimos y cómo están, y ahorita oramos por usted, y mire, y yo, y le doy palabra y consuelo y fortaleza, lo que necesita, hermano. Mire, ocupa dinero, anda batallando. Para eso eran esas reuniones. Dice el versículo 12, donde Judas está hablando de estas reuniones y de los falsos maestros que se metían a ellas. Fíjese bien lo que dice. Estos son manchas, ¿qué dice, hermanos? En vuestros ágapes. Cuando uno lee esto y no sabe ese contexto, uno piensa, yo la primera vez que oí esto, yo decía en vuestros harapes, o no sé, yo pensaba como que era una vestimenta. Son manchas en sus ágapes, y yo dije, han de ser como las túnicas. No, dice, son manchas en sus fiestas, en sus comidas de amor. Ya se metieron ahí. Que comiendo, ven, eran las reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Entonces, cuando Pablo dice, así no se come la cena del Señor, Corintios, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y otro tiene hambre y otro se embriaga, no se está refiriendo al pan y al vino, sino a la comida que ellos tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Cada uno se adelanta a tomar su propia cena. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Don Agus, vamos a poner a Don Agus, como no puedo hablar ahorita muy bien, vamos a poner los ejemplos. Él trae una pizza con bastante chorizo y peperón y todo, y otros hermanos que no podían traer suficiente y que llegaron tarde. Ya cuando llegaron, ya nomás vieron las puras migajas que dejó Don Agus, porque Don Agus llegó a comerse su propia cena. Por eso dice, cada uno se adelanta a comer su propia cena. O sea, lo que yo traje, que según era para compartir, me lo voy a comer yo. Y no esperaba a los demás, y no le compartía a los demás. Al principio, hermanos, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, y después comían separados, sin compartirse, sin que les importaran lo demás. Ahí era donde estaba el problema. Judas, hermanos, ahorita en lo que les leí, les dice, estos se apacientan a sí mismos.
Y eso quiere decir que ellos se sirven a ellos mismos o se importan ellos mismos. Y uno puede decir, ya ni la muelan esos corintios. Ya ni la muelan, se supone que llevaban para compartir, para convivir con los demás, no, y ellos solos, ya nomás ellos. Pero resulta, hermanos, que nosotros podemos venir a las reuniones, aunque no tengamos una comida, con una actitud egoísta. Hay una diferencia, hermanos, cuando uno hace una fiesta y cuando uno es invitado de una fiesta. ¿Sí saben cuál es la diferencia, hermanos? Cuando uno hace la fiesta, uno va a servirle a los demás. Cuando uno organiza la fiesta, hermanos, uno es el último en comer. Y si alcanza a comer. Yo me acuerdo cuando le hacíamos las fiestas a Edgarín, Mateo, y decía Clara, le digo, come. Y dice, no, que coma la gente. ¿Verdad? Porque pues yo me aguanto, o voy ahí con mi mamá y me como unas papas, no sé, pero no le voy a decir a la gente, ya no hay. Entonces primero tratas de servirle a los demás. Cuando tú eres invitado a la fiesta, no. Ahí tú no te apuras en andar sirviendo, ni que le sirvan primero a los demás. No es, ¡hey, tráiganme! ¡Hey, acá no nos han dado! Y a veces, hermanos, venimos a la iglesia no con la actitud del que organizó, del que va a servir, del que está pensando en el bienestar y en la comodidad y en los demás, sino que venimos como el invitado, pensando únicamente, hermanos, en nosotros. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra y de todo lo que comemos, hermanos, no le compartimos a nadie, ¿qué diferencia tenemos con estos corintios? Sí comemos y está bien, tenemos que comer. Nos alimentamos de la palabra, buscamos, comemos, oímos prédicas, leemos, venimos a congregarnos, pero ¿estamos compartiendo la comida con los demás? ¿O pensamos, mientras coma yo, pues hay los demás si se quieren ir al infierno? Yo estoy comiendo yo. Esa es una actitud incorrecta, hermanos. Apacentarse a uno mismo significa cuando no te preocupas por los demás, no te interesan, nada más te importas tú. Y por eso les digo, hermanos, hay que buscarnos, hay que visitarnos, hay que llamarnos, hay que orar, hay que mensajearnos, porque la actitud que debemos tener en la vida, no en la fiesta, es como ese que organiza una fiesta. Primero, los demás. Entonces, hermanos, dice aquí que mientras uno se comía y se adelantaba a comer toda la comida, dice que otro tenía hambre. Este probablemente, hermanos, era un esclavo que había llegado tarde y que decía, ya llegué, hermanos. Pues te llamabas, ya comimos. O a lo mejor era un hermano pobre que no llevaba suficiente y que lo poquito que llevaba lo compartió, pero como los que llevaban un montón se adelantaron, no lo esperaron y se comieron ellos solos todo lo que ellos llevaron, pues entonces se quedaban unos hermanos con hambre. Y otros, hermanos, se embriagaban como si estuvieran ahí en una pachanga ahí en Año Nuevo, y llegaba un hermano pobre, algún esclavo, yo traigo un chorro de hambre, casi no traje nada. Hermano, ¿trajo algo? Sí, tenga. Y él se quedaba con hambre. El rico estaba bien lleno, bien a gusto. No, hombre, eso que traje estaba sabroso, hubieras llegado antes. Y otro estaba bien borracho ahí en una esquina y y según ellos, eso era celebrar la cena del Señor. Por eso Pablo los está regañando, hermanos. Ellos pensaban equivocadamente que la actitud hacia los demás no importaba.
siempre y cuando ellos cumplieran con el rito. Yo me voy a tomar mi cena. Oye, ¿no esperaste? ¿Y eso qué? Oye, ¿no les compartí? ¿Y eso qué? Yo vine y me congregué y estoy tomando mi cena. Pero es que se quedó allá un hermano con hambre y pues que traiga. Pero no tiene, pues que trabaje. Y a veces, hermanos, nosotros venimos, les repito, con esa actitud. Pensamos que no importa la relación que podamos tener o no tener con los demás hermanos, siempre y cuando cumplamos. Yo ya vine y yo ya me congregué y yo ya comí, ya oí mi palabra, ya me voy. No sabes el de enfrente, no sabes el de al lado, no sabes a mí, no. Señor, yo fui a congregarme, Señor. Yo no ando ahí que en pláticas ni que, ¿cómo está? No, a mí no me gusta el chisme, no, a lo que voy y me voy. Porque alguien se puede defender, hermanos, como aquí en los Corintios. Alguien a lo mejor se iba a defender y iba a decir, oye Pablo, pues que yo tenía hambre. ¿Es pecado tener hambre, hermanos? No. Yo tenía hambre, hermano. Entonces yo traje mi comida, pero yo no lo hice de gacho, me dio bastante hambre y pues yo empecé a comer. Ah, mira, lo dice Pablo. ¿Qué dice el versículo 22, hermanos? Pues ¿qué? ¿No tienen casas donde coman y beban? Es decir, no es un pretexto. Yo tenía hambre. Ah, tenías mucha hambre, hermano. Sí, pues hubieras comido en tu casa. Y luego ya traes para acá. Vienes a compartir, pero no te comes todo lo que traes porque ya vienes comido. O no tienes casa donde comas. La idea, hermanos, en estas reuniones no era ir a comer, era ir a convivir, era ir a dar y recibir, a tener comunión. No era nada más ir a comer por comer. Para comer, dice, pues coman en sus casas. Ahora fíjense qué dice: o menospreciáis la iglesia de Dios. Cuando aquí dice menosprecian la iglesia de Dios, hermanos, no se refiere al edificio, no se refiere al lugar, se refiere a lo que es la iglesia de Dios. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Nosotros. Y dice por eso, y avergonzáis a los que no tienen nada. Por eso dice, estás menospreciando a los hermanos, los están avergonzando, porque ustedes se juntan, traen su comida, comen su comida, pero los otros ni les importan, ni los esperan, ni les comparten, nada. No, dices, yo vine a lo mío, yo tenía hambre y yo traje esto y yo me lo comí. Y les dice Pablo, ¿qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Bueno, ¿qué podemos aprender de aquí, hermanos? Jesús toma el pan, lo bendice, lo corta y les dijo, ¿quieren? ¿Alguien quiere? El que quiera. Hay una ocasión donde dijo, el que tenga hambre, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque como dice la escritura, de él correrán ríos de agua viva. Cuando cortó este pan, les dijo a sus discípulos, el que quiera venga. No, hermanos, les dio una orden y les dijo, tomen y coman. ¿Se fijan cómo no era una opción? Tomen y coman. Pero Señor, yo no estoy preparado, Señor, yo hoy no la voy a tomar, o yo no me siento digno, o tomen y coman. Es una orden.
De repente las órdenes de Dios, hermanos, las consideramos como sugerencias. Dijo Jesús, vayan y hagan discípulos. ¿Qué cosa? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿El bautismo es una opción, hermano? No. ¿Es a fuerzas entonces? No. Pero del que dice creer y que Jesucristo es su Señor y el Señor es el que manda, dijo, lo primero que hay que hacer, arrepiéntete y demuestra ese arrepentimiento bautizándote, simbolizando muerte, sepultura, resurrección, unión a mí para vivir y resucitar de entre los muertos como yo resucité de entre los muertos. No era una opción. Tristemente, hermanos, pensamos que se necesita estar preparado para bautizarse. Yo no estoy preparado todavía para bautizarse. Yo me imagino, hermanos, un montón de ropa sucia en un bote y un trapo ahí también al lado tirado, y le dicen la ropa sucia, vente para que te laven, ya nos van a lavar. Y dice ese trapo, yo no soy digno de que me laven. Yo no estoy preparado todavía para que me metan a la lavadora. ¿Qué se necesita, hermanos, en un trapo para que esté listo para meterlo a la lavadora? Que esté sucio. Está sucio, sí, vas para adentro. Cuando Clara anda buscando, agarra una playa. ¿Esta está limpia? No, esta ya huele. Ya, la lavadora. No necesitas que la playera esté preparada. Necesitas que esté sucia. Y para tomar la cena del Señor no necesitas ser un súper digno, un súper espiritual, un súper santo. Porque si lo tomas con esa actitud, esa sería una actitud indigna. La actitud digna para tomar la cena es, no merezco esto, Señor, yo soy pecador, aunque creo en ti sigo fallando, Señor, pero la tomo porque sé que es por gracia y participo de tu carne y participo de tu sangre y te pido que me perdones. Esa es la actitud correcta, hermanos. Ahora, Jesús les dijo, tomen, coman, ¿qué cosa? Esto es, ¿qué? Mi cuerpo. La Iglesia Católica, hermanos, persiguió y mató a mucha gente, y hasta la fecha lo sigue tachando de herejes. A todos los que rechacen que el cuerpo y la sangre de Cristo se convierten literalmente en el pan y en el vino. Y no es cierto, hermanos. Son símbolos. Cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, no se acostó en la mesa, les dio el pan. Este es mi cuerpo. Coman. Y luego les da la copa y dice, esta es mi sangre. No se sacó la sangre, hermanos, eran símbolos. Entonces nosotros participamos de esos símbolos para recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora fíjese bien, cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros estamos participando de Él. Estamos comiendo, como Él explicó en Juan 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre. ¿Se acuerdan? ¿Qué es comer su sangre y beber? Comer su carne, perdón, y beber su sangre. Creer en Él. Y cuando creemos en Él, entonces participamos de la cena, que son símbolos, comiendo su carne, que es el pan, bebiendo su sangre, que es la copa. Ahora, cuando creemos y comemos, estamos representando que somos uno con Él. ¿Por qué? Porque Él, en su carne y en su sangre, ahora está dentro de mí. Él en mí y yo en Él. Es una unidad. Pero al mismo tiempo, hermanos, ojo con esto, cuando comemos la cena del Señor, no nada más estamos haciéndonos uno con el Señor, sino que nos estamos haciendo uno con, ¿sabe quién? ¿Quién adivina? Nos estamos haciendo uno con todos los demás que comieron un pedacito de pan. Fíjese bien,
Primera de Corintios 10, denle un capítulo para atrás, versículo 16. Dice Pablo: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora fíjense la explicación en el versículo 17. Siendo uno el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Se fijan? El pan es uno, se parte en pedacitos y se les da a todos. Y ahora todos nosotros que nos comimos un pedacito, pasamos a ser un solo cuerpo, porque entre todos formamos un solo pan. Fíjense bien ahí, el capítulo 12, perdón. Fíjense, estamos en el 10, 11, 12, versículo 12. Fíjense bien, hermanos. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pasamos a ser, hermanos, en Cristo un solo cuerpo. El problema es que supuestamente eran un cuerpo y luego después decían: yo me como lo mío, yo traje para mí, no ha llegado, a mí no me importa. ¿Se fijan? Por un lado están diciendo, al tomar la cena, somos uno. Por otro lado están diciendo: a mí no me importa nadie más que yo. Esa era la actitud indigna con la que estaban tomando la cena. No estaban entendiendo, hermanos, que Cristo dio su vida para lograr esa unidad. Y ellos estaban dividiendo. Fíjense, hay una historia del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Donde dice que el rico estaba en su casa, comía banquete todos los días. ¿Y Lázaro dónde estaba? En la puerta, enfermo, pobre, los perros le lamían las llagas. Imagínenselos al final del día tomando la cena del Señor. Si están completamente divididos, si el rico no le importa, si el pobre está desnudo, si está enfermo, si tiene hambre, ¿cómo pueden estar diciendo que se importan y que son uno cuando están divididos y cada quien está pensando en sí mismo? Esto por naturaleza, hermanos, nos pasa a todos. Ahora, vimos hace unos estudios que los judíos, ¿se acuerdan que habían perdido el sentido de los sacrificios? Decían: Dios quiere sangre, órale, un borrego. Y otro: Señor, los que quieras. ¿Quieres más sangre? No, decía: yo no quiero sangre. ¿Quién les dijo esto? Bueno, pues los corintios decían: ¿qué quiere, Señor? ¿La cena? Pues diario la tomamos, o el domingo, todos los domingos, otra vez venimos y la tomamos. Y el Señor: yo no quiero eso. Esos son ritos vacíos. Congregarte se puede volver un rito vacío. Bautizarte se puede volver un rito vacío. Ayunar, diezmar, leer la Biblia todos los días se puede volver un rito vacío. Porque estás diciendo que haces algo que en realidad no estás haciendo. Pablo pudo decir: ¿y si tomara la cena del Señor cada media hora, y si no tengo amor? De nada me sirve. Dijo el Señor: este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Dice Isaías 53, hermanos, 5, no lo busquen. Mas el herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso, hermanos, se les reparte el pan. ¿Y quién lo va a moler? Cada uno va a moler el suyo con sus dientes. Porque fue tu pecado el que molió a Jesús. Por eso a mí se me hace raro que en la iglesia católica le dan a uno esa hostia remojada y te la dan y uno se la agárrala con la lengua y no la vayas a tocar con los dientes, dóblala. Yo decía, ¿cómo la doblo? Cuando la primera vez que tomé eso dije, ¿cómo la doblo? Pero no la vayas a tocar con los dientes porque te mueres y está uno bien espantado y ya te la logras pasar y dices tú, bueno, pues ¿por qué no la mastico? No la puedes masticar porque es el cuerpo de Cristo. Pues para eso precisamente es el símbolo. La vamos a masticar porque fueron nuestros pecados quienes molieron a Jesús. Dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. El propósito, hermanos, de tomar la cena es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, fíjense, en Mateo se habla de la cena, la copa, el pan. En Marcos se habla de la copa y el pan. En Lucas, en Juan no se habla eso. Esta es mi sangre que por ustedes es derramado. Coman, este es mi cuerpo. En Juan no se habla eso. Pero en Juan se registra, hermanos, búsquenme en Juan 17. Se registra una oración que Jesús hizo durante la última cena. En lugar de registrar lo del pan partido y lo del vino, se registra una oración de Jesús. Fíjese bien, vamos a leer un pedazo. Juan 17, versículo 11. Fíjese lo que está orando Jesús en la última cena, lo que tiene en mente cuando instaura la última cena. Dice, y ya no estoy en el mundo, verso 11, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué, hermanos? Para que sean uno. Así como nosotros, dice. Fíjese el verso 20. Porque usted puede decir, ay, eso lo dijo de los apóstoles. Sí, ahí lo dijo de los apóstoles, el verso 11. Pero en el verso 20, hermanos, oró por ti y pidió lo mismo por ti, para que no tuvieras una actitud egoísta, sino que entendieras lo que significaba comer el pan y ser parte de un cuerpo, preocupándote, cuidando, hablando, orando, ministrando a tus hermanos, dejándote a ti en último lugar. Dice el 20, mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, ¿qué dice, hermanos? Sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. ¿Cuántas veces repitió, hermanos, su voluntad para con nosotros? Que seamos uno, que no seamos egoístas, que no pensemos en nosotros mismos, sino que entendamos que somos parte de un solo cuerpo y que debemos servirnos por amor los unos a los otros, no nosotros a nosotros mismos. Vámonos a 1 Corintios 11 otra vez, verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que lo bebieren en memoria
de mí. Ahora fíjense bien, hermanos, la sorpresa. Jesús les avisó tiempo antes para que los discípulos se prepararan para tomar la cena. Les dijo esto fue el jueves en la noche. Les dijo el martes: Pedro, Juan, vengan, Jacobo, háganse para acá. El jueves vamos a tomar la cena del Señor. Se tienen que preparar porque les voy a dar a comer mi cuerpo, a beber mi sangre, y ustedes tienen que estar en una preparación y en una santidad especial. ¿Les dijo eso, hermanos? No. Ni les dio la opción, el que quiera, no, coman, es una orden. ¿Se acuerdan cuando andaba lavando pies Jesús y dijo Pedro: a mí no me lavas, a mí no me das, si no te lavo no tienes parte conmigo? Bueno, sí, Señor, dice. Así también las manos y la cabeza. No, dice Jesús, no abuses, el que está limpio ya, con eso tiene, con los pies. Bueno, nosotros queremos y decimos tener parte con Jesús. Dice: comen, tomen y coman. ¿Les avisó para que se prepararan? No. Por eso yo tampoco les avisé para que se prepararan, hermanos. Y ahorita que terminemos esta palabra, vamos a tomar la cena del Señor. Y ahí está el pan sin levadura, ya está el jugo, y vamos a hacerlo dignamente, sabiendo lo que esto significa. Un cuerpo. No necesitamos estar en una santidad perfecta para tomarla. Y si a alguien en este momento dice: pero es que yo me peleé, es que yo me agarré ahorita del chongo con... arréglese ahorita, pero no puedo ir ahorita. Bueno, sí, me voy a arreglar, pero entonces al otro año vengo y la tomo. No. Arréglese en su corazón. Perdonen en su corazón. Corrija lo que tiene que corregir, y lo que el Espíritu Santo y su conciencia le dicen que está haciendo mal, corríjalo en su corazón. Y tome la cena y después arregle lo que sabe que tiene que arreglar. Bueno, dice el versículo 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Israel, hermanos, celebraba la Pascua, y están por celebrarla otra vez el 15, que es este viernes, de este al otro. Empezaron a celebrar la Pascua cuando salieron de Egipto, y la tenían que celebrar hasta que viniera su cumplimiento, y su cumplimiento fue Cristo. Después Jesús nos dice a los cristianos: ahora celebren la cena, el pan y el vino. Celébrenlo siempre hasta que venga su cumplimiento. ¿Cuándo va a ser su cumplimiento, hermanos? Cuando Él venga. Ahora, Cristo, hermanos, murió para lograr lo que el mundo no puede lograr. Imagínese usted un lugar donde todos se interesen por todos, donde todos se amen a todos, donde todos se sirvan a todos, donde todos provean para las necesidades de todos, ministren a todos, en un lugar donde hay blancos, negros, judíos, gentiles, ricos, pobres, estudiados, ignorantes, de todos, hermano. Hay personas con discapacidad, hay negros, hay una unidad de todos, ricos, pobres. El estudiado está al pendiente del que no estudió, el rico del pobre, el siervo del libre, el judío del gentil, el blanco del negro, todos en una unidad de amor. Eso es lo que quiere Dios. Difícilmente se logra, hermanos. ¿Y saben qué hacen los cristianos? Iglesias de ricos, iglesias de pobres, iglesias de blancos, iglesias de negros, y están todos separados. ¿Por qué? Porque se caen gordos entre ellos. Y a veces, hermanos, nos caen gordos, hermanos, y no son ni ricos ni pobres, nomás nos caen gordos. Ese me cae gordo, y Cristo murió por él, y es parte del mismo cuerpo que tú, pero te cae gordo. Dios quiere, hermanos, que demostremos
ese amor que decimos tener por Él, amando a los demás. Dice el versículo 27, ya que entendimos todo eso: de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Quiénes eran estos indignos? Los que llevaban mucho, no esperaban a los pobres, no les importaban, no esperaban a los esclavos, no compartían y se comían todo lo que habían llevado. Y después comían el pedacito de pan y comían la copa. Dice: Señor, somos uno, aquí somos uno todos. Esa era una actitud indigna. No eran uno. Decían una cosa, pero no la hacían. ¿Qué es indignamente? Ahí dice el versículo 29, fíjese: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir. ¿Qué es discernir? Sin entender. Imagínense que a mí me cae mal César. Iba a decir Don Agus, pero ya lo agarré de mi puerquito toda la predica. Me cae mal César. Y luego ahorita tomamos la cena. Gracias, Señor, te alabo. Tu sangre, tu carne. ¿Verdad que gordo me cae César? No estoy discerniendo, hermano. No estoy entendiendo que César es parte del cuerpo de Cristo. ¿Saben por qué Dios no derrama su ira sobre nosotros? Porque ahora cuando Él nos ve, está viendo a Cristo, no nos está viendo a nosotros. Y nosotros debemos amar a los demás, servirlos y todo lo que sabemos que debemos hacer y no hacemos. Porque cuando los veamos, hermano, no los debemos ver a ellos. Debemos ver a Cristo en ellos. Somos un cuerpo. Si Gaby es creyente, Gaby es parte de Cristo. Don Agustín es parte de Cristo. Azucena es parte de Cristo. César es parte de Cristo. Liria es parte de Cristo. Clara es parte de Cristo. Todos los verdaderos creyentes son parte de Cristo, al que decimos amar. Cuando no demostramos amor por ellos y no nos interesa, ni nunca les mandamos un mensaje, ni les llamamos, nada, ¿estamos discerniendo el cuerpo de Cristo? ¿Estamos entendiendo que ellos son Cristo? Dice la Biblia que Cristo, hermanos, es la cabeza. Y toda la iglesia en todo el mundo son su cuerpo. Pero nos dividimos. No, esos me caen gordos. No, esos no, yo no voy para allá. Y luego te preguntan: ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y de dónde vas? ¿Y cuál? ¿Y quién? ¿Y quién es el pastor de ahí? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? ¿Por qué? Porque quieren decir: no, ustedes me caen gordos. Por eso se hacen tantas preguntas. Juan, hermanos, dijo: no puedes amar a un Dios que no ves. Decir que amas a un Dios que no ves, si no estás amando a tus hermanos a los que ves. Y qué difícil es para los matrimonios cristianos, hermanos, que al primer hermano que tenemos que estar bien con él es la pareja. Ahora, Jesús, cuando Saulo andaba persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerdan? Cuando se lo encuentra en Hechos capítulo 9, ¿qué le dice Jesús a Saulo? A ver, ¿quién me dice? Saulo, Saulo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo, hermanos? A la iglesia. ¿Se fijan? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero cuando Jesús lo confronta, le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Porque Saulo no entendía que la iglesia era el cuerpo de Cristo. Eran como si fuera Cristo mismo. Jesús, hermanos, Mateo 25, no lo busquen, todos conocen ese pasaje, dice: a un lado, malditos, porque tuve hambre, ¿se acuerdan? Y no me dieron de comer.
Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo, no me cubrieron. En la cárcel, enfermo, no me visitaron. Señor, ¿cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste desnudo? ¿Cuándo tuviste sed? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hijos, a mí no me lo hiciste. Y ustedes sí, dice, porque ustedes tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed. Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Si ustedes, hermanos, le hablan a Azucena, le mandan un mensaje a Azucena, le dan una palabra a Azucena, visitan a Azucena, están llamando, visitando y dándole a Cristo. Si no lo hacemos con los hermanos, entonces a Cristo no le estamos dando ni de comer, ni de beber, ni visitando, ni nada. Nomás estamos nosotros a nosotros mismos. No discernimos el cuerpo de Cristo. Ahora fíjese bien, hermanos, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. ¿Se fijan, hermanos? No dice, pruébese uno a cada uno a sí mismo y mejor no le entren. Pruébense y si ven que andan re mal, mejor no le entren. No. Dice, pruébense y luego y coman. No es la intención de Pablo ni del Espíritu Santo que los cristianos dejen de comer. Porque dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. Comen, tomen. Entonces Pablo dice, ¿sabes que estás mal? Lo que el Espíritu Santo ahorita te está diciendo a ti que estás mal para tomar la cena, cámbialo, reconoce que estás mal, arrepiéntete y come. Pero no dices que me va a ir mal, te va a ir mal si comes con una actitud indigna. No, yo soy justo, no, yo esto, no, yo no me tengo problemas con nadie, yo no. Si nunca la tomamos, hermanos, nunca nos probamos. Si la tomamos más seguido, pues nos estamos probando más seguido. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Muchos, dice, hasta se murieron. Ahora, estos juicios, hermanos, no eran exclusivos por tomar la cena del Señor. ¿Sí se acuerdan de Ananías y Zafira? En Hechos 5, ¿tomaron la cena del Señor? No, y se murieron, hermanos. No crean que, ay, no, eso yo no le entro porque no me vayan, ay, no, yo un endemoniado, no, porque eso. No, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y se murieron los dos. Entonces estos juicios de Dios no eran exclusivos por la cena o por un endemoniado o por no dar completo el dinero de un terreno como Ananías y Zafira. Estos juicios de Dios fueron al principio de la iglesia muy fuertes para demostrarle a la iglesia que Dios no está jugando, hermanos. Dios no está jugando. Si usted está jugando y se muere, se va al infierno. Por eso Dios no está jugando ni quiere que usted juegue. Si usted dice, no, pues es que yo todavía hablo muchas maldiciones, pruébese a sí mismo y tome del pan y la copa. Pero no he pasado como que un tiempo de prueba para ver si no arrepiéntase ahorita y diga, ya no voy a decir ni una. Oye, que me peleé con tal, ahorita no me puedo ir a arreglar. Tome del pan y beba y arréglese llegando. Arréglese mañana. Más fácil, no, mejor no tomo y no me arreglo. No, hermanos. Dice el versículo 31, fíjese bien. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Se fija? No quiere ser debilitado, ni muerto, ni enfermarse como un juicio de Dios. La solución no es dejar de participar de la cena. La solución es que se examine más seguido y cambie lo que sabe que debe de cambiar. Dice el versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa esto? Los que se murieron
se salvaron. Dios los castigó, eran cristianos de a de veras, pero estaban teniendo una conducta equivocada. No se examinaron a ellos mismos y Dios los tuvo que castigar y se murieron. Dice el versículo 33. Así que, hermanos míos, fíjese bien, cómo se pudo evitar los muertos, los enfermos, los debilitados y todo este sermón de Pablo a los Corintios. ¿Cómo se evitaba? Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. ¿Te fijas? Ese era el problema. No se estaban esperando, no se estaban preocupando por los demás, no estaban compartiendo, decían tener unidad cuando estaban divididos. Y Pablo les dice al final, hermanos, para evitar estos problemas, espérense unos a otros a la hora que van a cenar. Dice el versículo 34, por si alguien decía, pero es que a mí me da hambre. Dice, si alguno tuviere hambre, ¿qué cosa, hermanos? Coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos, hermanos, a participar de la cena del Señor. Quería a lo mejor reunirnos el viernes de la semana que viene. Me avisó nuestra hermana Doris que no va a estar. Tenía ya el tema para hoy. Y dije, pues vamos hablando de hoy y vámonos tomando hoy de una vez. Ahorita vamos a participar, hermanos. Ahí quédense sentados. Por lo pronto, dejamos ya aquí claro este verso. No está hablando de gente que no está en un estado perfecto de santidad, porque en ese estado estamos todos de imperfección, fallando, luchando. En Romanos 7, Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está hablando, hermanos, de cuando tenemos una actitud egoísta y no nos estamos preocupando por los demás, porque no los estamos viendo y no estamos entendiendo que ellos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué les hablo, hermano? ¿Por qué oro por ustedes? ¿Por qué los busco? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué los ayudo? Porque estoy viendo a Cristo en ustedes. Si yo le demuestro a Dios mi amor hacia Él, proyectándolo en ustedes, que son el cuerpo de Cristo, entonces verdaderamente Dios sabe que sí lo amo. Pero si yo le digo a Él que lo amo y a ustedes no los pelo, entonces realmente lo amo. Vamos a despedir, hermanos, el estudio para quien nos sigue en internet. Y como les digo siempre, nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.